Muy buenos días. Buenos días. Vamos a estudiar el último capítulo del libro de Deuteronomio, el capítulo 34, un capítulo realmente corto, ¿verdad? El más corto, prácticamente. Pero vamos como resumen del capítulo 33, cuando Moisés está bendiciendo a las 12 tribus de Israel, una bendición similar, pero de exhortación a los hijos de Israel. ¿Quién me puede leer el versículo 3 del capítulo 33? Aún amó a su pueblo, todos los consagrados a él estaban en su mano. Por tanto, ellos siguieron en tus pasos recibiendo dirección de ti. Aún amó a su pueblo. Y dice que todos los consagrados, ¿en dónde estaban? En su mano. En su mano, ¿En dónde estamos? en su mano. En la mano de Dios. Ah, qué En el hueco bonitas de su palabras. mano. Moisés está hablando prácticamente su último discurso, con un discurso de exhortación, de ánimo, y está diciendo, Dios los tiene en su mano, guarden la ley, para que reciban dirección. Y fíjense cómo empieza a hablar en el versículo 6, ¿cuáles son las primeras palabras? Viva Rubén y no muera. Viva Rubén y no muera. Ya se está muriendo el viejito y todo dice, viva Rubén y no muera. A su hijo, que mi hijo viva, que no muera. Y por ejemplo, a Rubén le dice eso, a Judá, versículo 7. Y esta bendición profirió para Judá. Dijo así: Oye, oh Jehová, la voz de Judá, y llévalo a su pueblo. Sus manos le basten, y tú seas su ayuda contra sus enemigos. ¿Cómo empieza? Oye, bendición. oye, oh Jehová, la voz de Judá. ¿Está contento o está triste porque se está muriendo? Está contento, Oye, oh Jehová, la voz de Judá. A Leví, por ejemplo, la primera frase, ¿me la puedes leer, Claudia? Sí, a Leví dijo: Tú, tu Mimí y tu Urim sean para tu varón piadoso, a quien probaste en Masá, con quien contendiste en las aguas de Meribá. Tú, Turim y tú, Urim, sean para ti. ¿Quiere decir, qué le trata de decir? Cuando le echaban suerte. Tu buena suerte, esté contigo, tu buena suerte. Y así a cada uno de ellos, por ejemplo, al Benjamín le dijo, el amado de Jehová habitará confiado cerca de él. El amado de Jehová. Y nos hizo Humberto un buen resumen de la historia de las tribus de Israel, donde se fueron en el exilio, donde fueron a habitar. Incluso dijo que llegaron hasta México, a través de los mexicas, buscando una señal, y otros en el exilio, ¿no? Y a Benjamín, ¿cómo le dice? ¿Quién me lee el versículo 12? La primera parte nada más. El amado de Jehová habitará confiado cerca de él. Y lo cubrirá siempre. A José, bendito de Jehová sea su tierra. Según Humberto, decía que nosotros venimos de la tribu de Manasés, ¿verdad? Que aparece prácticamente en la historia de José. Y en la historia a José le dice, bendita de Jehová sea tu tierra, con lo mejor del cielo, con el rocío y con el abismo están abajo. ¿No es muy bonita nuestra tierra, México? Sí, tiene todo. Todo, lo mejor del cielo. Entonces, aquí nosotros recibimos la bendición de José. Bueno, así se fue cada uno de ellos. Por ejemplo, a Aser le dijo, bendito sobre los hijos de Aser,
sea el amado de sus hermanos. Y así llegamos al versículo 29. ¿Quién me lo lee? Bienaventurado tú, oh Israel, quien como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo. Así que tus enemigos serán humillados, y tú hollarás sobre sus alturas. ¿Se ha cumplido? Sí. Bendito sea Israel. ¿Quién como tú? Podríamos decir, ¿quién como Israel? Que Dios está con ellos. Todo lo que han hecho por la humanidad, todos los descubrimientos, todo lo que les ha pasado, y aún están ahí con la mano del Señor, ¿verdad? Pueblo próspero. Capítulo 34. Dijimos, último capítulo del libro de Deuteronomio. Claudia, ¿qué pasa con la muerte y la sepultura de Moisés? ¿Cómo se da? Adelante, por favor, ¿sí? Buenos días. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos infinitas gracias por permitirnos llegar a esta casa de oración, Señor, nuevamente para escudriñar y meditar en tu palabra. Señor, te pido que me permitas hablar con denuedo tu palabra, Señor, y que mis hermanos, Señor, pongas en ellos ese anhelo, Señor, de escudriñar en tu palabra, Señor, de ser hacedores de ella, y que tu palabra sea la que nos transforme, Señor, para poder llegar a ser esos siervos, Señor, como lo vamos a ver en este capítulo, como lo fue Moisés. Ponemos este tiempo en oración en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos a empezar a darle continuidad a este libro de Deuteronomio. Y bueno, pues como decía el pastor, este es el último capítulo 34. Y bueno, antes mencionaremos que bueno, pues aquí estamos en una etapa. Antes de darle lectura a este capítulo, estamos en una etapa en donde ya el ministerio de Moisés pues había llegado a su fin. Él ya sabía que había de morir, y bueno, como hemos visto, Moisés era el que había guiado a este pueblo. Él había caminado en el desierto 40 largos años, y también pues algo dificultosos. Él había estado con este pueblo en sus victorias, él había estado con él también gozándose, alegrándose, pero también había estado de pronto en esa parte donde él fue solidario, donde él a lo mejor hasta tuvo que llorar con ellos cuando había derrotas. Y también vemos que Moisés pues también le tocó esa parte de escuchar todas sus quejas, todas sus críticas, todas sus peticiones, y bueno, pues también incluso amenazas. Era un pueblo, como lo describe la palabra, era un pueblo difícil, y en alguna parte de las escrituras Dios dice es un pueblo de dura cerviz. ¿Qué significa eso? Un pueblo terco, un pueblo necio, un pueblo que no se sometía a la obediencia de Dios. Sin embargo, vemos que pues Moisés le amaba bastante a este pueblo, y bueno, pues vemos cómo él cumple precisamente el propósito que Dios tenía tanto en Moisés como en este pueblo, de guiar a su pueblo a esta tierra. Ajá. Entonces vamos a darle lectura, vamos a ir de uno en uno, y empezamos, pastor, por favor. Sí. Subió Moisés a los campos de Moab, al monte Nebo, a la cumbre de Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, El Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras hasta Zoar. Y le dijo Jehová: esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar
de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron y perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y así se cumplieron los días del lloro y de luto de Moisés. ¿Otra vez, pastor? Y Josué dijo a Nun, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todos los israelitas, de todo israelita. Muchas gracias. Bueno, pues también vamos a mencionar algunas cualidades de Moisés. Nosotros en el Ministerio de Damas precisamente estudiamos la vida de este personaje. Entonces, bueno, vamos a dar, antes de empezar a escudriñar y a meditar en cada uno de estos versos, vamos a hablar acerca de algunas cualidades de Moisés, y dice que fue considerado como el más grande de los profetas de Israel. Pues dice la palabra que nunca más se levantó en Israel profeta como él, hablando en este tiempo en el Antiguo Testamento. Es autor precisamente de este libro, él escribió Deuteronomio, y bueno, llegó a ser un gran siervo de Jehová, como lo describe aquí. Ahorita hablaremos de lo que es ser siervo de Jehová. Y bueno, dice que fue considerado el hombre más manso que podría haber sobre la tierra. Era un hombre que persistía siempre en la oración. Era un hombre que cuando ese pueblo de pronto empezaba con esas exigencias o de pronto se rebelaba, lo que hacía Moisés era llevar esa petición en oración a Dios, y Dios le contestaba. Entonces vemos que aquí todos los problemas que se llegaban a presentar eran resueltos a través de la oración. Y bueno, también tuvo el honor y el privilegio, según lo leemos aquí, de ser enterrado por Dios mismo. Y bueno, dice que también fue un hombre que vio cara a cara al Señor. Esto no se refiere precisamente a un encuentro físico, también lo vamos a leer más adelante porque lo menciona uno de los versos. Y bueno, entonces damos lectura a estos 3 primeros versos. Dice: subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín, y de Manasés toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Bueno, lo que podemos ver aquí es que después de que ya había Moisés exhortado a este pueblo a través de ese cántico, lo había exhortado a ser fiel a Dios, y que lo había también exhortado al pueblo a cumplir y a obedecer las leyes. Pues no, ahora vemos que proseguía. Bueno, vimos que también empezó a despedirse de ellos, y también empezó precisamente a bendecir cada una de las tribus. Entonces ahora lo que empieza este capítulo dice que él en obediencia se aparta precisamente de donde el pueblo de Israel estaba acampando, que era aquí en esta parte de la... Ellos estaban en el campo de Moab, entonces ellos estaban acampando ahí, el pueblo de Israel. Entonces lo que hace Moisés en obediencia es subir precisamente al monte Nebo. ¿Por qué? Pues porque él ya sabía, ¿verdad?, que había de morir. Dios ya se lo había dicho. Y bueno, dice, aquí describe que él sube al monte Nebo. Estaba yo leyendo y tiene aproximadamente de altura 850 metros. Digo, yo sé que estaba yo observando, y bueno, yo sé que hay montañas pues más grandes, no sé, el Everest o eso, pero hablando de un hombre que subió de 120 años, que subió solo, pues podemos ver también, más adelante lo veremos, ese vigor que realmente había en Moisés. Y dice que él sube al monte Nebo, ahí le dice Dios que podrá ver la tierra prometida. Y todos estos lugares que están aquí descritos, dice que van a seguir, todos esos lugares siguen, hagan de cuenta que la forma de un círculo, de izquierda a derecha, o sea, de norte a sur. Entonces era como un círculo
que abarcaba todo ese territorio de la tierra de Canaán. Ahora, cuando él sube a ese monte, hagan de cuenta que esa región estaba llena como de montañas, de cumbres, pero la más alta era Pisga. Y entonces en esa cumbre es donde sube Moisés y ese lugar en específico le podía dar ese gran panorama de todo lo que abarcaba toda la extensión que abarcaba la tierra prometida. Entonces dice que él está de pie mirando lo que es la tierra prometida. Verso 4, por favor, ¿me ayudas a leerlo, Sebas? Y le dijo Jehová, esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré, he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Así es, entonces vemos aquí que el cumplimiento de la promesa de Dios hecha a estos patriarcas, pues se estaba dando, ¿verdad? Pero también dice que no se le estaba permitiendo pasar a ella, dice que únicamente se le estaba permitiendo verla. No dice aquí por qué es que no se le estaba permitiendo entrar, pero bueno, sabemos que no se le estaba permitiendo porque él había desobedecido. Y a mí sí me parece importante ir a la cita bíblica, en donde narra este acontecimiento. Vámonos a Números, por favor, capítulo 20. No voy a leer todo, pero sí es importante mencionar cuál fue en específico esa instrucción que Dios le estaba dando a Moisés. ¿Por qué? Porque pues yo creo que todos en esta vida siempre estamos tomando decisiones y siempre las instrucciones van a estar en nuestra vida. Y si nosotros no tomamos o si no sabemos tomar una decisión, es porque a veces no seguimos las instrucciones tal cual nos las dan. O no las seguimos o decidimos cambiarlas. Y aquí hay consecuencias, ¿verdad? Entonces a veces va a haber resultados favorables o a veces el resultado pues no va a ser nada favorable y entonces decimos, ¿por qué estoy en esto metido? ¿Por qué estoy pasando por esto? Y entonces vamos a analizar en específico esa instrucción que bueno, pues fue lo que le costó a Moisés, ¿verdad? No entrar a la tierra prometida. Y dice que estaba el pueblo de Israel reunido, lo voy a resumir y solamente leeré lo que es en específico esas instrucciones que Dios estaba dando. Dice que estaba el pueblo reunido en el desierto de Sin, no había agua y entonces el pueblo empieza a exigirle, ¿verdad? La congregación empieza a decirle, oye, no hay agua, ¿para qué nos trajiste a este lugar? Para que muriéramos y también nuestras bestias. Y entonces lo que yo les decía al principio, que Moisés era un hombre persistente en la oración y dice que lo que él hizo con Aarón fue irse a la puerta del tabernáculo y se postró para orar a Dios, ¿no? Entonces dice que Dios aquí se manifiesta, dice, aparece la gloria sobre ellos, dice, la gloria de Jehová aparece sobre ellos. Y entonces él empieza a contestarle y a decirle lo que debe de hacer. Estoy en el verso 8, hay que fijarnos en las indicaciones, por favor, que Dios le da. Dice, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y les darás a beber a la congregación y a sus bestias. Aquí podemos ver que hay una serie de indicaciones, pero la más importante es la que dice, hablad a la peña. Y entonces Moisés, pues al parecer empieza, ¿verdad?, sí obedeciendo tal cual las instrucciones, porque efectivamente dice, Moisés toma la vara de delante de Jehová como él lo mandó. Y reuniendo Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, les dijo, oíd ahora rebeldes. Podemos ver aquí también que en él había enojo. Y a veces el no seguir nosotros las instrucciones o el tomar malas decisiones es porque nos dejamos dominar a veces por nuestras emociones. Aquí el tono de Moisés pues no es tan bueno, ¿verdad? Dice, oíd ahora rebeldes, y les hace una pregunta, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces viene aquí la desobediencia de Moisés, verso 11. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. La obediencia fue hablada a las peñas. La desobediencia, ¿cuál fue? Golpeó la vara 2 veces, y sabemos que, bueno, era importante porque la roca, ¿quién presentaba esas peñas? A Jesucristo. Y entonces Jehová dijo a Moisés y Aarón,
por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que he dado. La instrucción fue dada por Dios, la instrucción fue cambiada por Moisés y el resultado pues no fue favorable. A él no se le permitió entrar. Regresamos, por favor. Estamos en el verso 4. Y dice, entonces, que no se le permitió verla con sus ojos. Sin embargo, podemos ver en este verso que no se le permitió ver, sin embargo, Moisés podría sumarse precisamente a esa lista de los hombres que vieron la promesa de Dios, o sea, más bien que no vieron la promesa de Dios, ¿verdad? Y que eran hombres y que eran personas, perdón, que estaban como extranjeros, como nómadas, como peregrinos. ¿Qué espera este tipo de gente? Pues tener una tierra, ¿verdad? Tener una patria, tener una nación. Sin embargo, dice que estas personas estuvieron con gozo, o sea, aceptaron bien eso, que no verían esa promesa en esta tierra, pero ellos que dice que deseaban más y que anhelaban más, una patria, una ciudadanía celestial. Y esto lo dice, vámonos por favor a Hebreos 11, por favor, se los voy a leer en la versión, se dice Nueva Traducción Viviente, se los voy a leer en esa. Estamos en Hebreos 11, verso 13, por favor. Dice, todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios le había prometido, y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Coincidieron en que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Es obvio que quienes se expresan así esperan tener su propio país. Ahora, estas mismas personas tal vez hubieran añorado, como lo dice en el verso 15, regresar al país de donde habían salido. Pero, sin embargo, ellos lo que buscaban, verso 16, era un lugar mejor, una patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Así que, bueno, pues amén por eso, ¿verdad? Y ahora vamos, por favor, con el verso 5 y 6. Irma, por favor. Y murió ahí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Gracias. Bueno, en estos versos vemos que precisamente Moisés murió, pues justamente como Dios ya se lo había dicho antes, como que después de ver la tierra prometida, sería reunido con su pueblo, como había sido con su hermano Aarón. Y dice que murió precisamente en la frontera en donde él anhelaba entrar junto con el pueblo de Israel. O sea, él murió precisamente en la frontera de Canaán. Y dice, si me acompañan, por favor, en el verso 5, se le da este título de siervo de Jehová. Yo di algunas características de Moisés, pero aquí, sin embargo, vimos, no hay tumba, al día de hoy no se conoce dónde está enterrado, pero si hubiera alguna tumba, pues este sería su epitafio, se dice, Moisés, siervo de Jehová. Y yo decía, bueno, ¿por qué de pronto no lo describió aquí en la palabra como el profeta más grande de Israel, como el príncipe de Egipto, como el hombre que dio a una nación, no sé, como el gran líder, como el hombre más manso? O sea, no, dice siervo de Jehová. Y aparentemente vemos que este título, pues a simple vista así como que pues ahora sí que tal cual, ¿no? Suena así muy simple, pero no, la verdad es que es un título con gran importancia y con gran valor. ¿Por qué? Porque vemos que Moisés sirvió fielmente a la obra de Dios. Moisés fue un hombre que trabajó durante 40 años, o sea, una buena parte de su vida en guiar a este pueblo, y lo hizo de verdad muy bien, ¿no? A excepción de esta instrucción que vimos que cambió. Ahora, ¿qué es ser siervo de Dios? Hablar realmente de lo que es ser siervo de Dios nos tomaría, pues yo creo que otra media hora, porque describe y significa mucho. ¿Alguien me podría decir como característica, como cualidad, qué podría ser para alguien ustedes que piense que es ser siervo de Dios, o qué cualidades puede tener un siervo de Dios? Pues es el colaborador, el que presta un servicio.
El chalán. El chalán, Entregado a servir al Colaborador. Señor. entregado a servir a Dios, colaborador. Los requisitos que vienen ahí en Timoteo cuando dice el que desea obispado buena cosa desea y les pone algunas características. ¿Alguna de ellas, Marcelo? Que no le gusten los pleitos, que sea marido de una sola mujer, que sea apto para ser enseñado. Son las que recuerdo mejor. Así es, efectivamente todo lo que se están diciendo pues es verdad y también yo creo que para ser siervo de Dios tiene uno que ser una persona muy humilde y tienes que morirte a tu yo y tienes que decir, como dice en su palabra, estar juntamente crucificada con Cristo, traer diario tu cruz, cargar diario tu cruz y decir, ya no vivo yo, hoy sé que Cristo vive en mí. Y someterte y a ver esa humildad, y cuando hablas de humildad, hablas también de obediencia y hablas de someterte a lo que otras personas te digan y de someterte a una obediencia, ¿no? Entonces, bueno, ahorita no es el tema, pero la verdad es que sí es bastante extenso y es otro tema lo que es hablar de un siervo de Dios. Entonces, pues ya cuando me puse a investigar y a leer y dije, no, pues wow, es un gran título que de verdad, de entrada de pronto dices, está simple, pero no, es un gran título y el cual nosotros de verdad deberíamos de perseguir eso, ser realmente unos fieles colaboradores, como lo dice aquí, siervos de Dios. Y bueno, dice que el Señor lo enterró en un valle cercano a Bet-peor. Y bueno, habla aquí también en el verso 6 que dice que nadie, ninguno conoce hasta el día de hoy el lugar en donde fue sepultado. Y al hablar de esto, pues es necesario también que hablemos de la cita bíblica que está en el Nuevo Testamento en Judas 1:9, en esa carta, en donde dice que hubo una disputa, yo la verdad es que nunca había escuchado esto, dice que hubo una disputa entre el arcángel Miguel y Satanás por el cuerpo de Moisés. Y esta disputa, bueno, pues fue ganada por el arcángel y bueno, no da mayores detalles. Vámonos por favor a esa cita. Está antes de Apocalipsis y solamente es de un capítulo. Si alguien la tiene, por favor, le puede dar lectura. Judas, ¿qué, perdón? Judas 1:9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Así es. Entonces, no dice más. No dice más. Leí algunos versículos anteriores a y algunos versículos posteriores y no dice más de esa disputa. Sin embargo, estaba yo leyendo y bueno, pues hay varias teorías y ahorita pues con el pastor Ricardo lo veremos, pero en la teoría o en la versión en la que más se acerca o en la que más coinciden los teólogos es en esta, en donde dice que esa disputa posiblemente se dio, no lo dice en la palabra, lo dicen teólogos, porque Satanás tal vez lo que quería era ocupar el cuerpo de Moisés como ídolo, como un ídolo de adoración. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel pues fuera guiado a esa idolatría. Entonces es por eso que supuestamente los teólogos dicen que se da esta disputa. Sin embargo, vemos que el propósito que Dios tenía para el cuerpo de Moisés, pues era, lo vamos a ver, vámonos ahora a Mateo 17, por favor, del 1 al 3. Aquí vamos a ver realmente el propósito que dice que Dios tenía para el cuerpo de Moisés. ¿Por qué? Porque aquí precisamente aparece Moisés con Elías en la transfiguración. Vámonos a Mateo 17, si alguien lo tiene, lo puede leer. Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. ¿Ya vieron? Entonces realmente el propósito, a pesar de esta disputa que se menciona en Judas, vemos, o sea, queda bastante claro que el propósito que Dios tenía para él, pues era ¿no? Que él apareciera físicamente y él preservó el cuerpo de Moisés y que dice que de alguna manera él mismo fue el que dio la provisión para enterrarlo. Vámonos, por favor, ahora al verso 7, Seferino, ¿lo lees, por favor?
Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Gracias. Lo que está diciendo aquí es que la vida de Moisés está dividida en 3 periodos. Sus primeros 40 años él los vivió en Egipto. ¿Qué vemos aquí? Su familia, su origen, su infancia, su juventud, cuando él estuvo viviendo en el palacio de Faraón, cuando tuvo el conflicto con el egipcio. Y los otros 40 años dice que los vivió en Madián. ¿Recuerdan que aquí fue donde se casó? ¿Alguien recuerda el nombre de su esposa? Séfora. Ajá. Muy bien, y dice que estuvo trabajando mucho con su suegro, ¿verdad? Casi todos estos 40 años él estuvo con su suegro. Y después, el otro periodo, el tercer periodo de Moisés, fue cuando él estuvo, bueno, pero estos 80 primeros años fueron como esa preparación que él tuvo para precisamente guiar al pueblo de Israel. Y estos últimos 40 años, que es el último periodo de Moisés, bueno, pues aquí es donde él vive en el desierto y como líder guiando a este pueblo. Y bueno, estos periodos de vida de Moisés lo que marcan son precisamente 3 generaciones de los israelitas. Ajá. Y bueno, ahora vemos también que dice que él tenía mucho vigor. ¿Qué se refiere a eso? Bueno, pues que él tenía una condición física pues bastante óptima, ¿no? Él estaba con energía, con fuerza, o sea, imagínense lo que yo les decía al principio, para haber subido esa montaña, él solo, de 850 metros, y llegar así a la cumbre y estar parado viendo, entonces él realmente tenía una condición física bastante favorable y dice que no fue limitado él por ninguna enfermedad física, no lo marca aquí, y dice cómo era su vista, pues también bastante buena, ¿verdad? Vamos ahora, por favor, al verso 8, ¿él cita? Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Gracias. Bueno, dice que el pueblo de Israel tuvo un duelo, ¿verdad?, por la muerte de Moisés. Normalmente el pueblo de Israel tenía la costumbre de hacer duelo o de hacer luto más o menos por 7 días. Dice que aquí se prolongó. Dice que se prolongó, ¿por cuánto? Por 30 días. Y bueno, pues hablar de este tema es, por ejemplo, el día de hoy, en tanatología nos dicen que por ejemplo, el proceso de duelo de una persona varía, ¿no? Puede ser entre 1 año y 2 años. Yo la verdad es que aquí en esta parte sí pude como sí ponerme en el lugar de los israelitas, porque es una pérdida, y bueno, yo al día de hoy he tenido 2 pérdidas muy grandes de personas que he amado muchísimo. A los 12 años mi papá y hace 5 años y medio a mi esposo. Entonces, pude entender esa parte en donde ellos alargaron ese proceso de duelo, ¿no? En donde ellos alargaron y dice que le lloraron. Y vamos a ver qué es un duelo. Dice que es el proceso de adaptación emocional ante una pérdida. Y sabemos que en un duelo es enojada, porque de pronto y dices, no, eso no me puede estar pasando a mí. Y también ahora sí que de un duelo, 8, y que se cumplieron los días. Aquí manejamos. Seguía ese liderazgo. Aquí una no puede estar aquí de la Biblia, actitudes. Y yo les voy a, muy fácil, y me van a decir de quién me van hablando. Este es el primer mensaje que quiero poner. Dice, entonces, no voy a decir si guardó luto por quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo. Lloró. Muy bien. Jacob, exactamente. ¿Y cuál es la actitud aquí de Jacob? Él dijo,
una indicación, ¿no? En donde dice que se tiene que cumplir ese tiempo de lloro, en donde se tiene que llegar a una aceptación de tanatología, ¿no? Yo llevaba, no sé, 9, de pronto las escuchabas yo. En la Biblia se marcan tiempos y también, pero como desde un principio están esos tiempos marcados, la vida continúa. El propósito de Dios no podía detenerse con la muerte de Moisés. O sea, tenía que seguir ese propósito y su pueblo tenía que entrar a Canaán. Y vamos a ver otro ejemplo. Entonces aquí vemos la actitud de este hombre que decidió, bueno, sabemos la historia, que realmente su hijo no estaba muerto, pero aquí fue un hombre que él decidió y dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a llorar hasta que me muera y voy a vivir y voy a hacer luto por ti hasta que me muera, ¿no? Y pues no debe de ser así. Y vámonos ahora al otro ejemplo de otro papá que perdió también a su hijo. Y vamos a ver la actitud de este hombre. Ustedes me van a decir de quién estoy hablando. Dice, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a este hombre y enfermó gravemente. Entonces este hombre rogó por el niño a Dios, ayunó, lo enterró y pasó la noche acostado en tierra. Se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al 7º día murió el niño y temían los siervos que al hacerle saber esta noticia a este papá, que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas este padre, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que decían sus siervos. ¿Ha muerto el niño? Y le respondieron, ha muerto. Entonces se levantó de la tierra. Fíjate la diferente actitud que tuvo de Jacob. Entonces se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Muy bien, palomitas. Así es. Entonces ya viste la diferencia de actitud. Dice, después vino a su casa y pidió que le pusieran pan y comió. ¿Cuál fue la actitud? Adoró. Dice que se levantó. Y fíjate, y entonces, o sea, de pronto a veces la gente te ve bien, ¿verdad? Cuando estás en un proceso de duelo y no saben o no entienden que tienes a Dios en tu vida, no saben la paz que te da saber que tú vas a ver a esa persona que tanto amaste en la ciudad celestial. Y entonces la gente empieza como a criticarte, ¿verdad? Y vamos a ver lo que le dicen sus siervos. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué estás haciendo? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió, estas son las críticas, ¿no? A veces de las personas. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? O sea, yo no soy Dios. Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella y bueno, tuvo la bendición de tener otro hijo. Entonces, era necesario que él se levantara, era necesario que él continuara. ¿Para qué? Porque dice aquí que él consoló a su esposa. Él tenía la certeza que él no podía hacer vivir a su hijo y tenía la certeza que él iba a ir a su hijo, que él lo vería en la ciudad celestial. Entonces, quise tocar esto porque aquí él les está diciendo, o sea, mi propósito que yo tenía para este pueblo no puede detenerse con la muerte de Moisés. ¿Y qué es lo que pasa? Se tiene que pasar ese estandarte y ahora el que lo sucedería, ¿quién sería? Josué. Ajá. Y vamos al verso 9, por favor, que es precisamente donde dice... ¿Con quién me quedé? Juanita, ¿lo quieres leer el verso 9? Sí. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno de espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron, e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Gracias, Juanita. Así es, entonces después de que ya pasó todo este duelo,
tenía que continuar este propósito, y entonces dice que Josué, hijo de Nun, fue lleno del Espíritu Santo. Pero volvemos a lo mismo, a lo que yo les decía a un principio. Moisés era un hombre que persistía en la oración. Y vemos aquí que esto Moisés, vemos antes, ahorita nos vamos a ir a la cita bíblica, en donde Moisés se lo estaba pidiendo a Dios. Él ya sabía que no entraría a la tierra prometida, pero él, yo creo que pues, movido en ese amor, en esa misericordia y en ese gran amor que ya le había tomado a este pueblo, le pide que tiene que dejar a un hombre que haga que este pueblo entre. Y vámonos por favor a Números, por favor. Números 27. Números 27, verso 15. No, perdón, 27, 15, perdón, no, es Números 18, 25. Si vamos a ver esa cita bíblica, no, porque ahí es cuando Dios le contesta. Es Números 18, 25, vamos a ver aquí cómo Dios en oración le pide por ese hombre que sea el que los introduzca. Le habló Jehová a Moisés diciendo, ¿te sigo? Porque Sí, es no, es 23, Coral, por favor. Ay, no, ya no. No, espérame. No. Bueno, no. Quiero en donde él hace la oración, de donde él le dice a Dios que quiere que él ya sabe, él ya le dice, Dios le dice que no va a entrar a la tierra prometida, y entonces Moisés le dice que tiene que poner a un hombre que los introduzca a la tierra prometida. ¿Un sucesor? Ajá, un sucesor. Sí. Ajá, a ver si lo tiene. A ver. Bueno, sí, es que es importante mencionarlo porque es lo que yo les decía, que él todo lo oraba, que él todo le pedía a Dios, y Dios le contesta. Bueno, si no aparece, ahorita les doy la cita bíblica de ese, pero si no nos vamos al que estábamos en Números 27, del 15 al 17, y ahí Dios contesta la oración. La petición que 27. Uh-huh. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo, ponga Jehová Dios de los espíritus de toda carne. ¿Es no? Uh-huh. Es que sobre la congregación. Ajá. Que salga delante de ellos y que entre delante de ellos. Sí. Que los saque y que los introduzca para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Así es, aquí está, si me equivoqué, aquí está precisamente entonces esa petición, ¿verdad?, de Moisés, y él está diciendo, ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre esta congregación. ¿Quién sería este varón? Dice que sería Josué, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos. Y entonces, aquí vemos cómo Dios le contesta, y vemos que la oración fue escuchada. Y vamos a ver qué simboliza. Dice que él puso las manos, ¿verdad? Sí. Que él puso las manos sobre Josué, y las manos simbolizan esa transferencia de poder y de autoridad. Vemos también que aquí Josué fue el que continuó la obra de Dios, y bueno, era realmente, como lo dice aquí en su palabra, que era un hombre que estaba lleno del Espíritu y de la sabiduría. Y lo mejor de todo esto es que dice que los hijos de Dios le obedecieron. Recordemos cómo era este pueblo. Recordemos cuánto tiempo guardaron luto, cómo lo querían, todo lo que habían pasado. Y aquí, ¿qué nos hace ver? Que siempre lo que nosotros llevamos en oración a Dios tiene un buen resultado. Porque yo creo que si no se hubiera orado, pues realmente el pueblo no hubiera seguido con tanto agrado, ¿no? Porque dice que lo que hicieron ellos y los hijos de Israel le obedecieron. O sea, estamos hablando del pueblo de Israel, que normalmente se rebelaba, que era terco, que incluso desobedecía a Dios. Y dice que aquí hubo una buena actitud, un buen resultado, basado, ¿por qué? En la oración de Josué. Dice, y le obedecieron e hicieron como Jehová había mandado a Moisés. Y bueno, del verso 10 al 12 es lo que
llaman el legado de Moisés. ¿Me lo leen, por favor, Coral, o Juanito, Marcelo? Nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Así es. Bueno, pues en estos 3 versos en específico observamos que fueron varias cosas las que hicieron a Moisés único y especial. ¿Qué? Número 1, dice, lo hizo único. Moisés era único porque dice aquí en la palabra que fue mayor a cualquier otro profeta que se pudiera haber levantado en esta época, hablando del Antiguo Testamento. Moisés fue único por su intimidad especial que tuvo con Dios. En este término cara a cara, lo que yo les decía, no se refiere precisamente físicamente a rostro con rostro. ¿Por qué? Porque sabemos que en Éxodo 33:20, lo que él le dijo precisamente cuando está con los mandamientos, ¿verdad? Vamos a leerlo, Éxodo 33:20. Entonces, este encuentro definitivamente no pudo ser así físicamente. Ahorita vamos a ver a qué se refiere esto. Éxodo 33:20. Dice, pero... 33. Ajá. No podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Así es, entonces no es posible, aunque aquí así lo dice, que se refiera a eso. Esto más bien significa que literalmente, que bueno, que lo que ellos tenían era realmente esa comunión íntima, esa conversación, ¿no? Esa relación sin barreras, sino, o sea, había mucha conexión, mucha intimidad entre ellos. Y también no pudo haber sido ese encuentro físico porque también en Juan 1:18 dice que nadie vio jamás a Dios, que nadie jamás le ha visto, sino que el unigénito Hijo que está en el seno del Padre es el que le ha dado a conocer. ¿Por qué otra razón dice en estos versos en el legado de Moisés que es único? Dice porque a nadie, dice porque Moisés era el único por la cantidad y tipo de obras y milagros. Moisés era único por eso, por la manera y por esa cantidad de milagros y por el tipo, ¿no? O sea, no eran cualquier tipo de milagros. Y dice que también era único porque, como lo dice en el último verso, por el poder y autoridad con el cual él guió a esa nación. Pero era un poder, pues, orado, ¿verdad? Era un poder orado y que Dios le daba y lo respaldaba. Y bueno, con esto se va a concluir este capítulo y, como yo les decía al principio, este libro fue escrito por Moisés. Y pues yo creo que es importante que también a veces leamos y sepamos los autores que escriben estos libros. Y yo les quise traer, si alguien gusta, están a la entrada, dice, se llama El árbol de la vida de Moisés, y bueno, es un árbol que presenta un estudio bosquejado de la vida de Moisés, que empieza, no sé, desde su familia, su juventud, por ejemplo, te da los nombres de su mamá, de su papá, de sus primeros años, y termina precisamente con esa reaparición de Moisés físicamente, con la transfiguración. Podrías decirme, bueno, pero pues es que puedo buscarlo, ¿no? Googlearlo y me aparece y ya y me aviento la biografía. Pero dice que escudriñemos y meditemos en su palabra de día y de noche. Entonces me gustó este estudio porque de pronto te dice, Moisés, su familia. Entonces te da la letra A y entonces tú lo que vas a hacer aquí es buscar la letra A y decir su familia. Y entonces te da la cita bíblica, te da la referencia. Entonces no es tal cual que nada más así pues lo leas y ya y lo guardes. No, tienes que escudriñar y meditar en su palabra, ¿sí? Porque además dice que su palabra es útil ¿para qué? Para enseñarnos, para redarguirnos, para instruirnos, ¿sí? Entonces, si gustan, está ahí ¿sí? Que Dios les bendiga. Gracias. Muy bien. ¿Algún comentario? ¿Todo en paz? Pues que el destino de Moisés era muerte. Su mamá pudo verlo abortado para no verlo morir a los 3 meses o antes. Y si vivía, iba a ser esclavo. Pero sin embargo llegó a vivir en el palacio y llegó a ser el libertador del pueblo de Dios.
Su destino fueron 120 años de vida, llena de pasión, llena de vigor, llena de, ¿cómo lo podrías definir? De retos. De retos, esa es la palabra. Desde su nacimiento, era un reto que no llorara, ¿verdad? Luego lo mandan al mar, y como dice él, cada etapa de su vida es, por eso dice que no se levantó ningún hombre como él, ¿verdad? Ningún profeta como él. Hasta que llegó Jesús. Hasta que llega Jesús, pero bueno, como hombre, ¿verdad? Como hijo de padre y madre, mortal, lleno de la presencia de Dios, ¿no? Viviendo en opulencia en tierra de Faraón, a seguir en el desierto, donde no hay nada, ¿no? Bueno, ¿mandé? Y luego a peregrinar. A peregrinar. Y llegamos a la etapa, qué bonito capítulo, a esta etapa donde pues Dios le dice ya, sube al monte. ¿Con quién subió al monte? Solo. Sí, pero realmente un hombre solo. ¿Quién lo enterró? Dice Claudia. ¿Cómo sería su entierro? ¿Cómo te imaginas que estaba en el monte? Primero le muestra todos los valles, donde va a entrar, y le dice el por qué no va a entrar. ¿Nos llevaste a Números? ¿Sí me puedes dar la cita y vamos tantito allá? Donde golpea la peña. Es número 20, del 7 al 12. Números 20, Ajá, del 7 al 12. del 7 al 12. Y habló Jehová diciendo, el 10, ¿quién me lo quiere leer, por favor? Sí, esto es por lo que nos dijiste, que el motivo por cual Dios no le permitió entrar a la tierra prometida. Desobediencia también. ¿Sí me leen el 10? Y reunieron, Ajá, sí, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Hemos, esa es la palabra. ¿Hemos? O sea, después golpea la roca. Pero ¿en qué lugar se está poniendo Moisés? En el lugar de Dios. O sea, yo Se está adjudicando a él. Yo también le voy a hacer salir el agua. ¿Cuál era el área difícil de Moisés? ¿Por qué Dios no le permitió? Esta palabra hemos se refiere a que yo puedo hacer lo que Dios y yo somos uno. O sea, ya nos pusimos de acuerdo y ahora lo vamos a hacer. Y entonces golpea la piedra, ¿no? Ahí es la actitud con la que hace, primero de tomar el lugar de Dios, que no le da la gloria a Dios, y la otra es la actitud con que hace salir el agua de la peña. Y era un hombre que hablaba con Dios. Sí. Nos lo dijo Claudia, ¿no? Y se lo dijo textualmente, habla a la roca. Ahora, y aquí viene algo muy importante. ¿Qué dice la Escritura? Nos explicó muy bien que Moisés hablaba cara a cara, según aquí, pero que no podía ser cara a cara, sino que era la intimidad con Dios. ¿Cuándo es cuando hablas cara a cara tú con Dios? En la oración. En el lugar secreto. Cuando tú hablas con Dios y de repente dices, esto es palabras para mí. ¿O no está hablando Dios a través tuyo? Entonces, cara a cara con su palabra. Tú estás leyendo, estás orando y Dios te contesta en su palabra. Entonces, es un significado, es un símbolo de que Moisés tenía una intimidad con Dios. En ese entonces era hablar y Dios le contestaba. Ve y háblale a la peña. Entonces, la orden era muy clara, ¿no? Háblale a la peña. Y cuando él llega bien, dijo Claudia, venía enojado. Ya venía enojado. Y cuando hace uno las cosas enojado, ¿ya vienen mal o no? Sí. Aunque vaya obedeciendo, pero ya viene mal. ¿Por qué yo? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué yo? Y, ¿mande? Refunfuñando, entonces se pone en el lugar que nunca debió haber puesto. Hemos.
Jamás debió haber dicho esa palabra. Y entonces, el enojo trae problemas, aunque parezca que estás obedeciendo, ¿verdad? Si vas a hacer las cosas bien, hazlas para el Señor bien. ¿Qué sucede? Vámonos otra vez en el momento del entierro. ¿Cómo sería ese entierro? Casi a todos, o a todos los personajes, cuando Dios les decía que iban a morir, les decía, despídete, ¿verdad? Porque vas a regresar a la casa de tus padres. Despídete. Aquí, los hijos de Moisés, la esposa, ¿cómo se llamaba? Séfora. ¿Qué pasó con ellos? Porque en la muerte de Aarón subió Moisés y su hijo de Aarón, ¿recuerdan? Pero en la muerte de Moisés él iba solo. 120 años subiendo la montaña, me imaginé cuando lo estaba explicando Claudia, 850 metros. Pues no es cualquier monte fácil, es 1 kilómetro cuesta arriba, la peña más alta, ¿no? Entonces, Con que te avientes a subir aquí cubitos para darte una idea. bien, pero va solo, ¿o no? ¿Qué iría pensando? Dios le habló mientras iba al monte, Sí, pero ¿qué le dijo? Te voy a mostrar la tierra. sube, te mostraré. Que no. Eso ya se lo había dicho, ¿o no? Nada más dijo, sube. Y va uno solo con sus pensamientos, obedeciendo a Dios. Ya en la montaña le muestra la tierra. ¿Quién le cerró los ojos a Moisés? Qué momento tan espiritual, tan lleno de bendición. ¿Por qué Dios quiso una muerte solo con él? ¿Por qué no le permitió que estuviera Josué? Y aquí lo dice, porque dice, y lo enterró en el valle, en la tierra. Dios lo enterró. Es Dios. ¿Cómo fue No eso? habla de nadie. ¿Cómo lo enterró? Ni siquiera se sabe dónde está enterrado. ¿Cómo sería ese momento? Que le mostró la tierra, piensa en ese momento, que le muestra la tierra, mire, es el valle, es Efraín, ahí va a entrar Josué, ahí va a vivir Manasés, ahí va a vivir Rubén. Ve todo eso. Toda la logística, cuánto tiempo estuvo viendo hacia la montaña y Dios a su lado, hablándole? Y de repente le dijo, bueno, pues ya, vámonos. No había angustia ni temor. ¿Cómo sería ese momento? Claudia dice, yo he tenido 2 momentos muy difíciles en mi vida que me han hecho llorar, ¿no? Procesos difíciles, como todos en la familia tenemos procesos difíciles, ¿no? Pero hay procesos en que este proceso es muy especial. Allá está en el valle sus seres queridos, más de 3 millones de personas. Saben que su líder no lo van a volver a ver. No saben cómo va a ser la muerte. ¿Quién lo va a enterrar? Y acá está Moisés con Dios. Y Dios le cierra los ojos. Ahora, ¿dice que lo enterró o no? Sí, ¿Quién abrió la tumba? ¿Cómo fue eso? Dios. Dios abrió la tierra. Sí, claro, es Dios. Pero ¿cómo fue? ¿Qué momento tan hermoso para Moisés? ¿Cómo tomó el cuerpo de Dios y lo metió en la tierra? O en una cueva sería, no sabemos. O le dijo, recuéstate. O cayó de sopetón. Podría ser. ¿Mande? Podría ser por la edad. En un se desbalaga el cerro, porque pues, ahí lo enterró. No, cayó muerto. No, Dios lo enterró. Dios abrió la tumba, la tierra. O la cueva tal vez. Pero bueno, dice que lo enterró. Lo enterró. Pero ¿dónde está esa cueva? Porque dice que al día de hoy No se sabe. no No se se sabe. sabe. O sea, ese es el momento, por eso dice la Escritura que no ha habido hombre como él, ¿verdad? Que no se ha levantado hombre como él. Porque ningún otro hombre ha muerto en las manos de Dios, en los brazos de Dios. Hay otros que han sido arrebatados, ¿no? Sido llevados. Pero este en las manos de su Creador. Ahí, como padre e hijo, ¿no? Ya es tiempo.
Como cuando tuvo a Adán en sus manos, pues lo formó Dios. Cuando lo formó, lo fue tejiendo, ¿ah? Pero aquí, qué momento tan sublime. Ahora, ¿quién escribe este libro? Moisés. Pero estaba en No, pero dice ya que posiblemente esos es- últimos ha libros sido fueron Josué. escritos por Josué. Sí. Seguramente, ¿verdad? Porque habla de Subió su Moisés. muerte, ¿verdad? Dijo, Deuteronomio, ya les iba a leer otra parte, dije, ahí. Dice, y lo enterró. No se conoce el lugar de sepultura hasta hoy. Seguramente es Josué, ¿verdad? 120 años y no perdió vigor. Y lloraron los hijos de Israel los 30 días. Como si hubiera una etapa. Son 7 días y ahí muere. Vámonos. Como el rey David, ¿no? Ya, esto ya pasó. Estos fueron 30 días y ya pasó. Ahora, ¿qué pensaría la familia de él? Sus hijos, su esposa, o tal vez ya nietos, no dice, ¿verdad? ¿Qué pensaría? ¿A dónde le vamos a llorar? No necesitan. ¿Quién dio la paz? Fíjense, por ejemplo, de los 43, ¿qué dicen los familiares? Tienen que ser el cuerpo para llorarle, ¿no? Para enterrarlo. En este caso, no. Ahora, dice que... Justo estaba pensando en ese mismo ejemplo, que en su verdad histórica. ¿Por qué? Porque hay que enterrarlo. Pero en este caso no. En este caso se fue con Dios. Ahora, ¿qué pasa con Judas, no? O en el libro de Judas. Que el diablo se pelea con el arcángel Miguel. ¿Por qué se pelea el cuerpo? Dice Claudia que algunos teólogos dicen, bueno, como no había cuerpo, el diablo pudo haberse sustraído ese cuerpo. De hecho, se pelearon. Fíjate, ya estaba enterrado, ¿verdad? Lo saca el diablo y entonces Dios manda a Miguel, al arcángel Miguel, ¡ey! Que no lo toque. Entonces, ese cuerpo, ¿dónde quedó? Por eso no hay cuerpo. Se pelearon por el cuerpo. Si el diablo posee ese cuerpo, hubiera regresado del monte, hubiera dicho, resucitó y sería el Mesías, el que esperaba. Entonces sería un usurpador en el cuerpo de Moisés. Pues la historia hubiera cambiado totalmente, ¿no? Era un momento muy difícil, muy angustiante. La orden del diablo era, rescaten el cuerpo, quiero ver el cuerpo, yo necesito ese cuerpo, ya está enterrado. Y Dios dice, hey, vámonos. Por eso hace referencia Claudia, en la transfiguración apareció el cuerpo, ¿verdad? Porque seguramente Dios lo rescata, te lo lleva y lo pone en su lugar, ¿verdad? Y ahí también es importante entender que nunca pelean por el alma, porque muchas personas vienen con esa idea de que una vez muerto tú también puedes cambiar tu destino, ya que terminó tu último aliento aquí en la tierra. Peleaban por el cuerpo ya sin vida. El destino eterno está asegurado. O te vas al cielo o te vas al infierno. Así es. Pero es importante entender eso, que ahí el arcángel no pelea por su alma, pelea netamente por el cuerpo físico, ¿no? Es como el títere, ¿no? Nada más quiero el cuerpo para moverlo a mi gusto. Entonces, era un momento muy delicado para la historia de la humanidad. Porque si el diablo se queda con el cuerpo, hubiera sido un ídolo, ¿eh? Moisés. Bueno, ¿qué más vemos? ¿Algún otro comentario? Pues lo de aceptar los cambios, ¿no, pastor? A veces igual como iglesia, lo que yo decía de que continúa, no se iba a detener el propósito, y así es en una iglesia, y así es en la vida, y en la familia, y en los gobiernos, y en todo, y en una nación, los cambios vienen, y hay que aceptarlos. Fíjate, fue su líder por 40 años llevándolo al desierto. Esa generación nació
con la visión de Moisés. Y ahora tenía que cambiar. Pero, ¿quién podía quedarse como sucesor? Pues ya Dios le había dicho quién. Alguien con el corazón de Moisés. ¿Por qué fue Josué? ¿Cómo se ganó ese puesto? Se hubiera ganado un hijo, ¿no? Obedeciendo a Pues Moisés siempre en todo estuvo lo a su que lado y decía. conociendo, ¿no? ¿Y no así los hijos? Pues aquí no. 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 Entonces el sucesor no puede ser siempre un hijo. Ahora es un hombre que tenía el corazón siempre ligado al de Moisés, ¿verdad? No sería, Ricardo, me hace pensar eso porque es una parte de verdad muy complicada. Con la trascendencia de Moisés y que él tuvo hijos biológicos, cuando decías que él sube al monte, no sería, o sea, hay muchas cosas que la Biblia no menciona, ¿no? Son meras conjeturas y especulaciones, pero no sería también una petición que estaría ahí delante de Dios y entre Moisés diciendo, Señor, bueno, no me des oportunidad a mí, pero yo tengo hijos. Entonces, son los diálogos que no vienen escritos, pero pudiera ser, se me ocurre pensar, porque pues, literal, Moisés sí entregó su vida, ¿no? O sea, y sus hijos debiesen haber llegado, ¿no? Bueno, humanamente sí, pero acuérdense de cómo lo describe y hizo hincapié Claudia en el versículo 2. ¿Qué dice? No, perdón, sí, en el versículo donde dice mi siervo, En el 5. en el 5. Bueno, sin, Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. fíjense, ¿me lees Josué, versículo 2? Capítulo 1, versículo 2. Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. ¿Cómo lo llama Dios a Moisés? Mi Mi siervo. siervo. Entonces, era su siervo. Y aquí no hay que confundirnos. El reino le pertenece a Dios, no a Moisés para que lo herede a sus hijos. O sea, el siervo no puede heredar lo que el negocio no es de él. ¿Vamos? Pertenece al rey. Le pertenece al rey. Entonces cualquiera pudo haber dicho, humanamente es que le hubiera heredado a sus hijos, pero no siempre. Lo que está pasando también en términos muy humanos, ahora aquí con la luz del mundo, sin querer sacar leña del árbol caído, pero heredó, o sea, el que inició fue el papá y le heredó al hijo. Así es. En las iglesias lo pasa lo mismo. ¿Qué pasa en una iglesia? Esto es del Señor, dice uno, o no. Pero el momento de que voy a heredar se lo dejo a mis hijos. ¿Será correcto? No. No. Tiene que tener el corazón del líder, del pastor. ¿Quién tenía el corazón del pastor? Josué. Porque si no caemos en una mentira. Si mi hijo no tiene si mi hijo no tiene el corazón, esto no va a seguir. Alguien tiene que seguir, ¿perdón? Pudo haber sido así como su hijo espiritual Josué de Moisés. Sí, exactamente. Ese tuvo el corazón de Moisés en el negocio, por decir, ¿no? Sí. Es el que podía administrar bien, el que sabía, el que podía llevarlo. Hay una historia que ahorita no la recuerdo bien. Dice que un hombre muy rico muere y los hijos no les deja la administración del negocio. Se lo deja a un empleado de él, la administración, la responsabilidad del negocio. Y él les da su dinero, ¿va? ¿Cómo va? Y la pregunta es, ¿por qué ninguno de sus hijos tuvo la capacidad que tenía el dueño del negocio? Porque nunca trabajaron con él en el negocio. Porque Josué también recibió el látigo egipcio, o sea, fue esclavo, también sabía esa parte. Él es su hijo espiritual, ¿no? Lo dice Seferino, su hijo espiritual. Él era conforme mi corazón. Un varón conforme al corazón de Dios. Así es. Y en números, lo que yo estaba diciendo que me confundí, o
sea, de verdad hay esa petición y esa preocupación de Moisés, porque cuando le dice, ya no vas a ver la tierra prometida, Moisés le dice, Señor, tú que eres Dios de los espíritus, de toda carne, pon un varón sobre esta congregación, para que esta congregación tuya no se quede como oveja sin pastor. Y entonces Dios ahí le dice que él tiene que escoja a Josué, dice, y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Aquí viene su imposición, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar, delante de la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Y dice, y pondrás de tu dignidad sobre él. Y qué bonito, ¿ah? Así como eres tú, tu carácter. Israel le obedezca. Era importante esa imposición de manos. Sí, así. Por eso hubo obediencia. Como si fuera una transferencia de poder, ¿no? Exactamente, así lo dijo. Pero Josué se lo ganó, ¿o no? Sí. Josué Cerca, siempre. siempre estuvo pegado a Moisés. Se lo ganó. Ahora, ¿los hijos dónde vivieron? En una etapa. ¿Cómo se llamaba el suegro de Moisés? A ver, si no estoy confundido. Viene y le dice, y le entrega a sus hijos en el desierto. Y le dice, pon 70 varones. ¿Es él? Él juzgaba todo. Dice, ahora pon tu mano sobre la autoridad sobre 70 varones. ¿Sí recuerdan ese pasaje? Y reparte la autoridad. Así cuando lo visita su suegro, ahí ya En ese momento dice que su suegro llega con sus hijos de Moisés. Y entonces hubo un tiempo que ni siquiera vivieron con él. El único que estuvo siempre fue Josué. ¿Se la ganó? Por eso dice, fíjate lo bonito que dice, pon tu dignidad, voy a poner tu dignidad sobre él. Y desde que regresó con Caleb diciendo que había gigantes, pero que Dios era más grande, desde ahí yo creo que se veía ya el corazón de Conforme a Moisés, ¿eh? Ajá. Conforme a Moisés. Sí, son problemas grandes, gigantes, literal. Pero nuestro Dios es más grande. Así es. Y ahora tenemos que entender que el dueño es Dios, ¿eh? Es Dios. Bueno, ¿qué más vemos? Y fíjate, lloraron 30 días. Yo me imagino, 30 días se cumple, ya no lloro. Se acabó esto. Viva la vida. Ya son las 12 de la noche, ni una gota más. Pues era un proceso, ¿no? Todos pasamos un proceso. Lo peligroso es quedarte en ese proceso. Ese es lo peligroso. Es increíble, mucha gente se queda en ese proceso. Sí, duele la partida y siempre vivirá en la memoria de uno, ¿no? Los seres queridos. Pero la vida continúa. O sea, Moisés quedó atrás y ahora viene Josué a escribir su historia. Y tú tienes que escribir tu historia. Y vendrán otras generaciones a escribir su historia. Y así es en todo, en los negocios, ¿no? En las empresas, en la vida y en la muerte, ¿no? A escribir su historia. Yo amaba mucho esto, pero se acabó. Claudia dijo algo muy bonito que a mí me gustó para tanatología y para recuperándome, que dijo que nosotros no podemos detener el propósito de Dios por una pérdida que también es decisión de Dios. Sí, qué bien, ¿verdad? O sea, ¿quién tiene el poder de la vida y la muerte? ¿Quién puede decir esto? ¿Qué le dices tú qué le aconsejas a alguien que ha perdido un ser querido, un hijo, ¿no? Sí es muy doloroso, pero al final salió el sol al otro día, ¿no? Y habrá niños en la calle riéndose la vida sigue. Y tú tendrás que comer y tendrás que vivir. No en el caso que nos puso de Jacob. Es un caso especial, ¿no? Siempre deprimido. Qué vida, ¿no? Pero él decidió con su boca, ¿no? Deprimirse. Entonces, es terrible, ¿no? Es una decisión personal. O sea, pero ¿cómo? ¿Ya no le lloras? Ya no. Punto. Ya pasó. Vivió su época y yo vivo la mía. No te puedes quedar en la vida de otro, ¿no? Que ya no está. Pero ese es un tema muy complicado. Por eso existe tanatología, ¿no? Hubieran llevado a Jacob al curso de tanatología.
Bueno, y los últimos 3 versículos me gustó mucho. Nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés. Nunca. A quien haya conocido Jehová, o sea, que hablaba con él. Yo me imaginé cómo hablar ahorita con él, ¿no? O sea, ¿cómo? Pues su palabra, cuando dices tú, ¡ay, híjole! Esto es para mí. Y cuando su palabra adquiere vida en mi vida, entonces es que hablar cara a cara con Dios. Y luego dice, nadie como Él. Fíjate, como si fuera una película. Nadie como Él. Nadie como Él. En todas las señales. ¿Por qué nadie como Él? Y en gran poder. Pues porque fue escogido por Dios, por sus cualidades de humildad, aunque era tartamudo, lo hizo un gran orador. Se quiso ser tartamudo, yo creo que no era tartamudo. Sí, yo. Sí, que era tartamudo. Los nervios, le agarraron los nervios ahí. ¿Qué hablarán de ti? ¿Qué se escribiría de ti? Depende de quién. Que se escribiera el libro de la vida, porque este es el libro de la vida, ¿no? Y cuando lees este pasaje, nunca más se levantó profeta como Moisés, nadie como él con las señales, en gran poder, que grandiosos y terribles como Moisés hizo en la vida de todo Israel. Bueno, ahí te describe su vida, ¿verdad? Tenía valentía, humildad, sabiduría. Todo. Cualidades, ¿ah? Líder nacional. Ahora, ¿qué se hablará de ti? Si el mismo Espíritu de Dios estuvo sobre él y está sobre ti, ¿qué se dirá de ti? Híjole, todas las páginas en blanco. Tú estás formando tu historia, ¿o no? Algo se tiene que decir de ti. Por ejemplo, algo malo, si escuchas hablar del Mochorejas, ¿qué se te viene a la mente? Es un criminal. Se habla mal de él. Y casualmente tiene el nombre de Jesús. Ahora, si habláramos cuando vaya en los tiempos que le toque al pastor Marcelo, ¿qué se hablará de él? ¿Qué haría? ¿Qué hizo buenos burritos? Bueno, esa es una cualidad que le gustó a la gente, pero ¿qué se hablará de él? ¿Qué legado estás dejando en tu historia todos los días? ¿Qué va a pasar de ti? A mí me llama la atención respecto a eso, Ricardo, porque la misma palabra fue uno de los 3 puntos que tenía yo de análisis ahorita. Me quedo con este solamente por cuestión de tiempo y para ser concreto. Números 12, verso 3 dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y casualmente no entra a la tierra prometida por un problema de carácter, porque se enojó, porque hizo algo incorrecto. O sea, pienso mucho, por ejemplo, en los arrebatos de Pedro, o sea, y casualmente Jesús se la perdona, ¿no? O sea, es un tema de análisis. Bueno, fue conocido por algo, pero a la mera hora ese algo pasó. Bueno, cuando dice que parte de su esencia era manso, yo me pregunto, ¿y por qué mató el Egipto aquel? ¿Y por qué al otro también se lo iba a echar, no? Y un hombre manso y liderar esa cantidad de gente. ¿Acaso se necesita? Pero Dios le dio el poder para poder hacer todo eso. Dios lo hizo manso y humilde, ¿no? ¿En qué momento se hace manso y humilde él? Bueno, y vemos también el carácter de golpear la piedra, ¿no? Yo digo que se hace manso y humilde porque fueron esos años de preparación para poder ser líder de este pueblo, precisamente cuando se va con su esposa, con Yetro, porque de verdad tiene una vida demasiado tranquila, o sea, ni siquiera ha hecho bienes, o sea, dice que trabajaba para su suegro, entonces yo creo que ahí como que se hizo bastante manso. Él traía muchísima instrucción de Egipto, él había sido instruido en muchas cosas y ahí pasó yendo él. Fíjate fíjate cómo es el carácter de él. Era rudo, con sus manos mató a alguien, no cualquiera, ¿verdad? Y se iba a echar al otro, era rudo.
y luego se va al desierto. Ahí, Bastante facilidad. tranquilidad. Luego se le aparece Dios, dice, no, yo no voy. Ya estaba acostumbrado. Es más, Dios lo iba a matar, ¿recuerdan? Dios lo iba a matar por desobediente, porque quería engañar a Dios. Sí, voy, no, a la mera hora no voy. Y luego empieza el proceso. Se separan los hijos, los deja con el suegro, y está solo otra vez, con un paquetotote grandísimo. Y luego, que está con Dios y está en la presencia de Dios, y viene enojado y rompe las tablas. Y manda a matar a más de 3,000. Hasta que va con Dios y le dice, ya, perdónanos. ¿Verdad? Entonces su vida es arriba y abajo, arriba y abajo. Pero aquí los enojos de Moisés no eran tanto, yo creo, contra Dios, sino ya estaba harto del pueblo que estaba renegando y diciendo y por qué y dame y o sea, pide cosas. Yo creo que ya llega, nos pasa a nosotros que está una persona dale y dices, ay sí, ya toma, ya, vete. O ora para que se te quite, te voy a hacer esto. Sí, no era contra Dios, era contra el pueblo. Contra el pueblo. Era contra el pueblo. Pero llega un momento que Dios dice, no, mira, voy a destruir todo este pueblo y voy a sacar de ti una gran nación. Voy a empezar de nuevo. ¿Recuerdan qué le dice Moisés? Dice, Señor, no lo hagas. Porque la gente del pueblo, ¿qué va a decir de tu nombre? ¿Que los sacaste a matar? ¿A morir? Perdónalos. Si tú no vas con nosotros, a mí quítame del libro de la vida. Mándame al infierno, en otras palabras. Pero que tu nombre no sea manchado. Fíjate el corazón. Por eso se hace manso. Y entonces Dios los perdona y seguiré contigo. Otra Pero vez. después de lo de la roca les dice, ni tú ni esta generación entrará. Sí, y no entra, ¿no? Nada más entra. Yo estaba leyendo que lejos de ser un castigo podría también ser un regalo de parte de Dios para Moisés, porque realmente vemos esa promesa que dice la dura de días y años de bienestar. O sea, todavía seguía la batalla y la lucha para ellos cuando entraran a la tierra prometida. Entonces, sabes que ya te recojo, hiciste un buen papel hasta aquí. El propósito era guiarlos. Ese es el punto. 120 años. ¿Qué iba a hacer Moisés? ¿A pelear? Pues estaba vigoroso todavía, por lo que dice. Sí, pero acuérdense que unos capítulos anteriores dice, Señor, yo casi ya no salgo ni puedo entrar. No tenía buena vista, ¿no? ¿Mande? No tenía buena vista. No, sí tenía buena vista, pero ya, dice, estaba lleno de vigor, pero ya para pelear tenía que ser otro tipo de personaje, ¿verdad? Otro tipo de líder. Un día nosotros tendremos que darle el manto a nuestros hijos. Ya, hasta vamos a ir bajando, ¿no? Vamos a ir bajando. Y ellos tendrán que ir subiendo. Ese es dejar el manto, ¿no? Entonces, como dice Claudia, yo creo que Dios lo protegió de ver tanta sangre, tantos muertos. Ya, tú ya cumpliste esto. Vámonos a casa, ¿verdad? ¿Le fue bien a Moisés? Dios lo protegió. Yo pienso, ¿cuántos que iban a andar otra vez a sacar la espada y a pelear? Pues ya no. Ya dejas a las nuevas generaciones que peleen por lo suyo. Tú ya cumpliste. Y otra cosa que dice que no vio su rostro, ¿no? Porque pues, moriría. Pero ay, vio la espalda, dice. La gloria de Dios, ¿verdad? Y platicaba con él. O sea, fue un personaje increíble. No hubo nadie como él en el gran poder de los hechos. Se peleó contra el faraón cara a cara. ¿O no? Sí. De frente. Él tenía miedo de ir con el faraón, lo iba a matar. Y tuvo que enfrentar sus miedos ahí con él. Yo no me pongo a pensar cuando se presenta a faraón, ¿y ahora qué haces tú? No, pues yo vengo en el nombre del Señor Todopoderoso. A ver, ¿qué traes? Avienta la vara. Y el otro, llegan los brujos y avienta la vara. ¿Quién vio eso? Moisés y Aarón. Qué privilegio de Moisés, por eso, en cosas terribles que vio. ¿Quién vio Maravillosas y terribles. cuando abrió el mar? Moisés. O sea, ¿quién vivió en el palacio real? Dentro del mismo
Acuérdense que el faraón significaba el diablo, ¿no? Se creía Dios. Dentro del mismo diablo vivió él. Cosas terribles que vio. Y así termina el capítulo 34. Deuteronomio, segunda ley. Mañana vamos a hacer un pequeño resumen. Y la tarea es 3 pasajes del libro de Deuteronomio que Dios, o 2 o 1, en el que Dios te habló. No que te hayan gustado, en el que Dios te haya enseñado algo. ¿Sale? Padre, te damos toda la gloria, todo el poder y todo el honor. Señor, te damos gracias por este capítulo donde nos muestras tu gran amor, cómo llevaste a Moisés a la casa de sus padres, a tu casa, Señor. Cómo fuiste tú el que cerró sus ojos, el que lo enterró, el que estuvo en sus momentos de despedida en esta tierra. Solo tú y Él. Así como en la zarza ardiente, solo tú y Él, así solo tú y Él en esta tierra. Qué hermoso momento, Padre. Te damos gracias por este libro. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.